Hemos venido a hablar del olvido de los sueños. El olvido de los sueños, ¿no? Como esos fenómenos que son interesantes, en el sentido que nos ha pasado a todos. ¿Podemos considerar que es un fenómeno normal olvidarse de los sueños? Sí, decimos que sí. ¿Por qué? ¿Porque nos pasa a todos? ¿Es normal? No, porque para algo que olvidar cosas malas. ¿Cómo? Hay veces que hay sueños terroríficos y el subconsciente se encarga de que no los acabemos. No, porque podemos pensar que el olvido es un fenómeno normal, ¿no? Habitual, digamos. También yo me haría la pregunta, ¿qué quiere decir normal? Porque solemos decir normal porque nos pasa a todos. Entonces es normal. La muerte es normal. Pero lo demás, no sé. Digo, lo demás lo pondría en pregunta, ¿no? Pero efectivamente para Freire el olvido en los sueños es una cosa totalmente habitual. Hace parte del resultado, digamos, de un mecanismo, el olvido. Entonces vamos a hablar del olvido, vamos a hacer referencia al olvido de los sueños que escribe Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. ¿Okay? Bueno, me llamo Clémence Lunis, soy psicoanalista y estudio psicoanálisis desde hace un montón de años en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Y como psicoanalistas también tenemos una función que es difundir la ciencia psicoanalítica, porque el psicoanálisis es un instrumento liberador y nuestro deber es informar a la gente de la mayor manera posible, de la mejor manera posible, para que todo el mundo sepa primero que existe, que sepa lo que es y que además, si quiere, puede tener acceso a él, ¿no? Decimos psicoanálisis para todos, es decir, que todo el mundo puede llegar al diván, que no hay ninguna, como se dice, como efecto secundario, que no hay ninguna cosa que impida el acceso al diván. Bueno, eso dicho, vamos a seguir con la interpretación de los sueños. Pues, tengo unas hojitas escritas, es tan pequeño que no lo voy a poder leer. Entonces, voy a cerrar la cuenta. Entonces, hablábamos del olvido de los sueños. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para poder entender de qué hablamos cuando hablamos del olvido de los sueños, para poder explicar lo que es ese fenómeno, ¿no? Freud, en la interpretación de los sueños, nos va a hablar, nos va a describir cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Es decir, que es... Sí, por favor. Muy buenas, ¿cómo estamos? Que el aparato psíquico, ¿cómo va a ser? Voy a intentar hacer un resumen desde el primer capítulo. El primer capítulo de la interpretación de los sueños, después del primer capítulo, que es una recompilación que hace Freud, enseñando en la historia de la humanidad cómo los pensadores han pensado los sueños. Entonces él hace todo un recorrido y eso es el primer capítulo de la interpretación de los sueños. ¿Okay? Para informar, para decir a todos que lo que él va a presentar no tiene nada que ver con lo que se ha pensado hasta ahora. Que él va a presentar algo totalmente nuevo. Y eso también es una cosa muy interesante lo que nos dice Freud, ¿no? Porque Freud, que es un científico, nos enseña cómo tenemos que leer como científicos. Porque si leemos, digamos, adelante, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esa es. Muy bien. Hola, ¿qué
sentimental, ¿no? Que nos va a indicar a lo largo, es muy interesante la interpretación de los sueños porque nos indica cómo tenemos que leer de manera científica. ¿Qué quiere decir científica? Pues de manera no sentimental. No ir a buscar las ideas que tengo para buscarlas en la obra, porque si no... Y también nos dice, si voy comparando con algo que conozco, lo que está escrito, pierdo la novedad. Y eso es una cosa muy interesante porque nos pasa todos los días. Estamos todo el tiempo comparando. Entonces, cuando hay algo, ¿no? Vamos a visitar otro país. ¿Y qué hacemos? Comparar. No, en España hay esto, en España no hay. Por favor, sí, puede pasar. ¿No? Entonces dice que para hacer una lectura científica no nos conviene hacer eso. Porque si no, no vamos a descubrir el aporte nuevo que hace Freire. Que dice, no podemos utilizar lo que solemos utilizar nuestra razón. Vamos a tener, para leer a Freire, que apartar nuestra razón. Para dejarnos tocar por lo que nos viene a decir. Después criticaremos. Después nos meteremos con él. Pero primero nos tenemos que poder apartar todo lo que nos va a impedir hacer la lectura para ver lo que nos viene a decir. Primer capítulo, ¿no? La recompilación de lo que se habló en... Hola, muy buenas. Lo que se habló en la historia del pensamiento sobre los sueños. Y después viene el primer capítulo, que realmente es lo que consideramos como el primer capítulo, que es el método de interpretación. El método de interpretación, Freire nos va a hablar, bueno, ya nos va a exponer casi todo en el primer capítulo. Es decir, que nos va a decir que el sueño tiene sentido. Y nos va a decir cuál es el sentido del sueño. La realización de un deseo. Pero de esa realización de deseo solamente vamos a saber después de la interpretación. Hay que interpretar, ¿no?, el discurso del paciente o del psicoanalizante para poder producir esa realización, porque si no, no vamos a poder saber, si no es un sueño. ¿Para qué sirven los sueños? Porque todos soñamos, aunque no estemos en análisis, estamos soñando. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Tenéis alguna idea? ¿Por qué soñamos? ¿Cómo? Por deseos reprimidos. Por deseo reprimido. Esto ya es una interpretación. No. Dice Freire que el preconsciente ordena al sujeto a dormir, ¿para qué? Para mantener el sueño, para mantener el dormir, perdón. Para seguir durmiendo. Porque si no, ¡pum!, nos despertamos. Incluso él dice que cuando soñamos, justo antes de despertarnos, es el momento donde se fabrica el sueño. Es decir, para mantener un poco más de tiempo ahí en el dormir, ¿no? Como esos sueños que ustedes han hecho, ¿no? Suena el despertador y ni lo escucha, incluyo el timbre del despertador en mi sueño y vienen los bomberos, la policía o lo que sea, lo incluyo el sonido en mi sueño, ¿para qué? Para seguir durmiendo. Es decir, que eso va a ser un deseo que se va a realizar en todos los sueños, mantener el dormir. Después nos podremos preguntar, ¿y entonces las pesadillas qué pasa? Pues hay otra conferencia que se llama Las pesadillas, ¿ok? Donde lo iremos viendo, cómo se puede entender eso. Entonces, en el primer capítulo, en el método de interpretación, Freire nos va a decir, el sueño tiene sentido, no nos va a hablar del sueño, que se llama el sueño de Irma, que es una paciente suya, y nos va a relatar el sueño y lo va a interpretar. Y nos va a decir, entonces, que el método es la interpretación. ¿Qué va a producir la interpretación? La realización de deseo. Es decir, el inconsciente. El psicoanálisis es una ciencia porque tiene un objeto de conocimiento que es el inconsciente.
tiene un método. Para conocer ese inconsciente no hay otro método que la interpretación. ¿Y cuál es la técnica? La asociación libre en transferencia. La asociación libre es lo que el paciente va a contar. El paciente, bueno, lo vamos a llamar, porque queda mal, ¿no? Decir paciente parece que está enfermo. Con el psicoanálisis es realmente para todos, en el sentido que no hace falta estar enfermo para poder ir a psicoanalizarse, ¿no? Que es un viaje muy interesante el psicoanálisis. Pero lo que quiero decir con eso es que vamos a hablar de un psicoanalizante que va a contar su sueño, ¿no? Freud, por ejemplo, que es un sueño ahí que me gusta mucho porque es muy didáctico, ¿no? Freud dice que cuando cena muy salado, pues a la noche sueña que tiene una sed. ¿Y entonces qué sueña? Pues que agarra un vaso de agua justo al lado suyo, es decir, algo muy cómodo, y pum, toma un poco de agua, que el agua está a la temperatura exacta, que está deliciosa y que viene a satisfacer su sed, pero una satisfacción tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan de algo así? Pero dice, esa satisfacción es en la vida psíquica. En la realidad el tipo se tiene que levantar e ir a tomar agua. Entonces, ¿qué nos viene a decir con eso Freud? Nos viene a decir que vivimos en dos realidades diferentes todo el tiempo. No solamente cuando dormimos, sino todo el tiempo. Que tenemos la realización de deseo en la vida psíquica y después otro tipo de realizaciones en la vida material. Que ahí ni para, ¿no? Satisfacer ya se necesita más trabajo, digamos, que en el sueño. En el sueño no estamos casi nada de trabajo. Lo conseguimos rápido, ¿no? Digo que parece ser. Bueno, entonces nos va a decir, ya me he adelantado, el segundo capítulo. No, estaba con la asociación libre. La asociación libre es, el paciente cuenta su sueño y después va a decir lo que se le ocurre. Y ahí en el primer capítulo Freud nos describe lo que es la asociación libre. Es hablar sin juzgar, sin seguir ninguna razón, sin querer parecer ni inteligente, ni interesante, ni nada. Lo primero que se me ocurre. Incluso hace una imagen muy bonita que dice, imagínense que estáis delante en un tren y que ahí hay una ventana y que yo miro el paisaje mental. Se dice, eso es un trabajo al cual no estamos acostumbrados. Porque incluso nosotros cuando pensamos a solas, censuramos. No nos permitimos pensar todo lo que nos gustaría. Y ahí Freud nos propone hablarlo, decirlo, ¿no? Hay un ejercicio también que está muy interesante, no sé si lo habéis hecho, pero está bien hablarlo. Cierro los ojos y digo lo que veo, sin pensar si está bien, si no, describo. Pues así tenemos que hacer en la asociación libre. Y sobre ese material es el psicoanalista que va a producir entre el sueño soñado, no, el sueño relatado, porque de eso vamos a hablar en el olvido de los sueños. El sueño relatado más la asociación libre, el psicoanalista va a interpretar el deseo, la realización de deseo. Entonces, en el segundo capítulo, que se llama El sueño es una realización de deseos, Freud va a retomar y va a enseñar si es una cosa que pasó en ese sueño de Irma o si pasa en todos los sueños. E efectivamente, nos va a enseñar que eso pasa en todos los sueños, que siempre hay una realización de deseos, que es el mecanismo del aparato psíquico. El aparato psíquico quiere expresar, ¿no? Quiere funcionar. Tiene diferentes elementos y funciona. Y funciona constantemente. No se cansa nunca, no envejece y morirá con nosotros. Entonces cuando dormimos sigue trabajando.
y produce sueños. Entonces, en el final del capítulo, el sueño es como una realización de deseo, ¿ves? Va a decir el sueño es como una realización de deseo. ¿Por qué? Porque la realización se hace en la vida psíquica, no en la vida material. En la vida psíquica. Por eso que hay unos que pueden pasarse la vida durmiendo. Igual lo psíquico produce y satisfacción. Satisfacción. Creo que no hace falta vivir en la vida donde es mucho más difícil, ¿no? Porque hay que relacionarse con un montón de gente. Entonces, claro, en la vida material es bastante más difícil realizar, ¿no? Satisfacer y realizar deseos. Pero en la vida psíquica está chupado. Digo, es bastante fácil. Entonces hay gente que, ¿no? Que tiene tendencia a dormir. Me gusta dormir porque ahí realizo sueños. Pum, pum. Satisfacciones, pero que no producen nada. Es como una satisfacción. Es decir, para el aparato psíquico hay satisfacción, pero para el sujeto nada. Para la persona nada. Se despierta y no ha pasado nada en su vida. Entonces, a partir de ahí nos dice, vivimos permanentemente en dos realidades diferentes. Una que parece que vemos y otra que no sabemos. Otra que no tenemos ni idea. Sigo. ¿Por qué los sueños aparecen tan deformados? ¿Por qué los sueños, la mayoría de los sueños no se pueden entender? Pues está el capítulo 3, la deformación onírica. En la deformación onírica, Freud nos va a explicar que ese deseo que se realiza en el sueño y que solamente podemos saber de él con la interpretación, ¿ok? Es un deseo sexual infantil reprimido. Quiere decir que es un deseo reprimido, es algo que la conciencia no quiere saber. La conciencia no quiere saber nada de ese deseo. ¿Por qué? Porque fue reprimido. No que sea malo, ni bueno, ni nada. Fue reprimido. Hace parte del mecanismo del aparato. El aparato tiene una parte reprimida. El inconsciente reprimido, que es lo que estudia el psicoanálisis. ¿Ok? Y esa parte siempre va a estar reprimida. No es que hay que liberar y vamos a levantar las puertas y ya vamos a realizar nuestros deseos reprimidos. Que no. El deseo reprimido es, se dice, fundante del aparato. Tiene que haber un deseo que va a ser reprimido y que va a fabricar el aparato, que va a dividir el aparato. Inconsciente, consciente. ¿El superior? El superior. Ya vendrá después. ¿No? Por ahora vamos a ver que el aparato que nos presenta Freud en la interpretación de los sueños es inconsciente, que nunca vamos a saber de él solo por sus efectos. Por ejemplo, el sueño. El sueño es un efecto del trabajo del inconsciente. Pero también los síntomas, también los lapsus, también el olvido, también el fallido. Todo eso, incluso el chiste, son fenómenos del inconsciente. Entonces estábamos con la deformación onírica de ese deseo del cual no queremos saber nada. Ese deseo es el deseo inconsciente, reprimido. Entonces, para pasar del inconsciente al preconsciente va a tener que deformarse. Va a tener que transformarse. Entonces hay mecanismos que Freud en el capítulo siguiente nos va a explicar, que son los mecanismos del trabajo del sueño, cómo trabaja la producción, cómo trabaja nuestro aparato psíquico. Y dice, trabaja con desplazamiento, primero. ¿No? El desplazamiento, que es algo que ya hemos más o menos en nuestra vida cotidiana asimilado. Digo que quiero a este, pero al final, ¿no? O mejor, ¿no? Esa cosa así que vemos mucho en las películas americanas, ¿no? Que lo odio, pero al final no lo odio, lo quiero. He desplazado el afecto.
¿ok? He utilizado el contrario del afecto. O que yo creo que lo que me pasa es con esto, pero no es con esto. Lo que me pasa es con lo de al lado. Es decir, he transferido, ¿no? Y es una cosa que va a ser el sueño, ¿no? Cuando vamos a decir, es que había un papelito y me dio un miedo. Dice, no, que te da un miedo en el sueño, un papelito. ¿Ves? El afecto. Entonces el miedo, dice Freud, era verdadero. Realmente tenía miedo. Pero del papelito. No lo vemos. Cuando tenemos miedo de los animalitos. ¡Oh, cuidado, una araña! Y ya suben en las mesas. No es de la araña que tiene miedo. Se llama desplazamiento. Es de otra cosa que tiene miedo. Pues eso es un mecanismo que el aparato psíquico utiliza para fabricar los sueños. Otro mecanismo que utiliza es la condensación. Por ejemplo, en el sueño, ¿no? Mucho nos ha pasado, es que estaba mi madre, pero también que se parecía a mi tía y también, yo creo, una amiga de la infancia. Es decir, en una persona aparecen tres. Y efectivamente, cuando uno empieza a hablar, ¿no? Ve que en los tres personajes hay un punto en común. Y sobre ese punto en común los ha condensado. De personas que en principio dicen, no tienen nada que ver. Pero sin embargo los ha condensado para hablar, ¿qué? De ese punto en común. ¿No? Y después hay otros trabajos que iremos viendo quizás en otro momento, que es la puesta en escena y la elaboración secundaria, ¿no? Cuando uno va a ir contando el relato para que intentar que el otro entienda. Porque a veces uno sueña una cosa que, ¿cómo se lo cuento? Que ni yo lo veo claro. Eso es la deformación que es obligatoria. Eso es la primera parte de la interpretación de los sueños, donde nos va a explicar entonces cómo funcionan los mecanismos y cómo funciona el aparato psíquico. Y después llega la segunda parte, es decir, lo que nos toca hoy. Psicología de los procesos oníricos, donde nos va a venir a decir, está bien, he contado cómo funciona el asunto, ¿no? También hay un capítulo donde habla de material y fuente, donde va a decir cuál es el material que el sueño utiliza para fabricar el sueño, ¿no? Que de dónde salen las ideas, de dónde la va a sacar, ¿no? Que también nos va a decir de la infancia. De la infancia, todo el material. Dice que cuando soñamos somos como niños intentando satisfacer deseos infantiles. Digo intentando porque si no vamos al diván no se produce la satisfacción, o más bien no se sabe de ella. Entonces, en la segunda parte de la interpretación de los sueños, que se llama psicología de los procesos oníricos, es decir, la psicología del inconsciente, va a decir, bueno, pero todo lo que estoy contando, ¿dónde ocurre? ¿Dónde tiene lugar? ¿Aquí? 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 ¿El corazón? ¿Dónde? ¿Dónde tiene lugar esos mecanismos? ¿Dónde se fabrican los sueños? Y entonces él, que era médico neurólogo, ¿no? Él había escrito, desde la interpretación de los sueños, había escrito otro libro que justamente se llamaba Psicología de los mecanismos, no me acuerdo, pero un libro anterior donde él intentaba buscar, como era neurólogo, buscar en las neuronas dónde estaba ese mecanismo del sueño. Entonces él fue a buscar, fue a ver cómo se relacionaban las neuronas con las otras y cómo, ¿no?, lo que producían entre ellas. ¿Para qué? Para buscar en lo biológico la formación de los sueños. Pero ese libro, él lo tiró. Adelante. El libro ese lo tiró, lo recuperaron, ¿no? Parece que es Marie Bonaparte que lo recuperó y lo editó. Porque es un momento que vamos a llamar precientífico, que es el momento donde él investigaba.
En la interpretación de los sueños ya no investiga. En la interpretación de los sueños está exponiendo lo que ya sabe. Cuando escribe la interpretación de los sueños en 1900, ya ha escrito varios libros, ¿no? Sobre la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, etc. Y entonces ya sabe, ya dice que ha interpretado miles de sueños. Hace muchos años que está atendiendo pacientes y entonces de ahí deduce, de ahí lo ve, de su experiencia. Y ahí por eso que la interpretación de los sueños expone el resultado. Volvemos a lo de la psicología del inconsciente. ¿Dónde ocurren los sueños? Dice, en el lenguaje, en el habla. Cuando hablo ocurre. Si no hablo, no ocurre nada. Tengo que hablar. Entonces es verdad. Usted me va a decir, bueno, está el lenguaje corporal. Efectivamente, lenguaje corporal. Todos los lenguajes. El lenguaje. Mejor hablar. Siempre mejor hablar. Entonces va a decir, el aparato ocurre en el lenguaje. Es cuando el psicoanalizante va a sesión y cuenta su sueño que se da cuenta de lo que ha soñado. Si no lo cuenta, es una fantasía y además se va súper rápido. ¿No? Que a veces uno tiene el amigo, la amiga, el marido, no sé qué, para contar el sueño, porque si no se le va. Desaparece, nunca existió. Por lo menos si alguien lo escucha, no, la historieta ha existido, porque claro, hay sueños que pum, pum. ¿No? Además hay sueños que, más allá de lo que representan, a veces lo vivimos, es una alucinación fuertísima. ¿No? Yo creo que incluso lo que nos reúne hoy es esa alucinación. Vivimos un sueño y nos lo creemos. Bueno, salvo a veces uno que, ¿no? Soñamos a veces y decimos, es un sueño, me doy cuenta, estoy soñando, pero me doy cuenta que es un sueño. Pero hay otros que nos agarra como si fuese a ser vivido, a veces incluso más fuerte que lo que vivimos. Eso es impactante. Seguimos, tenemos que llegar al olvido, porque olvidamos los sueños. Pues Freud nos va a decir que esa represión primordial de la cual hemos hablado al principio, no es que se reprime y después no se quiere saber nada. No, la represión es un mecanismo. Es un mecanismo, es decir, que siempre va a actuar. Todo lo que se acerca a ese deseo reprimido, ¡pum!, entra reprimido. Te acercas un poco, ¡pum!, entra reprimido. Porque nada se tolera. Entonces, todo lo que tiene que ver, de alguna manera, ¿no? O a veces se dice, por ejemplo, ¿no? Dice que, por ejemplo, con una cosa que tiene que ver con mi deseo reprimido, de algo que me pasó en un año, en el 2019, por ejemplo, pues para no acercarme a ese deseo, olvido todo 2019. Así no me he acercado a eso. No quiero saber nada. Si olvido el sueño es porque la censura hizo su trabajo tajantemente. No me permite saber. No me permite saber. Me dice, no, tu conciencia no se puede enterar de eso. Mejor que no lo sepas. Entonces, lo olvidamos. Entonces, en el capítulo, porque eso, digo que es la explicación del fenómeno, pero Freud, que también como científico para avanzar en su investigación, para avanzar, ¿no?, en su relato, en su exposición del fenómeno onírico, se imagina que hay gente que va a decir, pero tu materia prima, la que utilizas para explicar todo ese fenómeno del inconsciente, es un material que se olvida. Tú utilizas la interpretación de los sueños y si el paciente viene y dice, me acuerdo solamente de una frase, y tú tomas ese material como verdadero. Vaya objetividad. Eso no es nada objetivo, le vienen a criticar. Eso es lo que se imagina Freud. ¿Para qué? Para poder demostrar, ¿no? Porque dice la gente como somos.
¿no? Lo azul es azul y lo verde es verde. Entonces dice, si piensan así, yo tengo que poder responder. Dice, porque cuando hay un olvido, hay la censura que funcionó. Es decir, que en el sueño, ¿no?, la conciencia no quiere saber. Entonces el preconsciente censura. Es un mecanismo, es algo normal. Incluso nos va a hablar... Sí, ¿Puedes repetir esto, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir esto último? No. Eso ya pasó, perdona, pero espero volver. Esto último, de la censura, ¿no? Sí. Que dice que... ¿Cómo? Lo del preconsciente. Claro que es... La censura es preconsciente. La censura, bueno, no sé si es preconsciente. Porque la censura, ¿no?, es la que va a intervenir para que la conciencia no se entere. Y el preconsciente es el que también mantiene el dormir, ¿no? Es decir, que cada uno tiene su función. Se supone que no, que se supone en el sentido que es así, pero no siempre se consigue. En el preconsciente están todos nuestros recuerdos. Si hacemos un pequeño esfuerzo, a veces podemos recuperar. Se dice que lo que estuvo en la conciencia alguna vez, ¿no?, está en lo preconsciente, olvidado. Pero a veces el olvido no es que ha desaparecido, también es una cosa que nos va a venir a decir aquí en el capítulo. Lo olvidado no ha desaparecido, ha sido censurado. Es decir, que si levanto la censura, pasa. Por ejemplo, ¿no?, nos cuenta un paciente que llega a la sesión y que dice: me olvidé he soñado, pero me olvidé del sueño, ¿no? Es decir, que dice que hubo un sueño, aunque después no lo cuenta. Uno se podría preguntar, no, para empezar, ¿por qué me lo dice si no me va a contar el sueño? Y Freud dice, bueno, no se mete con la frase y sigue atendiendo al paciente, ¿no? Y entonces el paciente va a empezar a hablar, pues es su sesión, su espacio, ¿no?, para él. Entonces empieza a hablar. Y al empezar a hablar llega, ¿no?, que él también está asociándose, llega a una idea que le es desagradable. Entonces ya quiere detener el discurso, quiere dejar de hablar, pero Freud ahí le ayuda a seguir hablando. Y entonces descubre lo que era desagradable, ¿no? E incluso el tipo, ¿no?, el psicoanalizante, llega a reconciliarse un poco con esa idea que él veía desagradable. Y entonces ahí le dice a Freud: ya me acordé del sueño. Es decir, que Freud va a decir, lo que había sido censurado y que el paciente había olvidado era la misma censura, la misma resistencia que venía a producir la sensación desagradable. Entonces cuando se levanta en un lugar, ¡pum!, se puede acordar del sueño, porque ya se reconcilió. Porque una cosa que falta por explicar, bueno, faltan muchas cosas por explicar, pero cuando se hace la represión primordial, después la represión, como hemos dicho, va a seguir funcionando. Es decir, que se va a seguir reprimiendo. ¿Ok? Es decir, que no es un mecanismo que ya dice, ya está, se terminó, sino que sigue funcionando. Y muchas veces lo vemos, dice Freud, con los efectos en la conciencia que son la resistencia. ¿Me resisto a qué? A saber algo de mi inconsciente. Y dice que también eso es una cosa normal. Si el aparato está construido así, el aparato está construido para que yo no quiera saber nada de mi inconsciente. Entonces dice, ¿qué es el olvido? Una resistencia al análisis. Con el paciente, porque hablamos de olvidos de sueños, pero hablamos de olvidos de sueños de pacientes. Que no son pacientes, ¿qué sabemos? No podemos saber. Hasta que uno no se pone, ¿no?, en la combustión, en el elemento para hacer parte de la combustión, no podemos saber. Entonces el paciente, cuando ese ejemplo que hemos dado, cuando entra y dice me olvidé,
del sueño. He soñado pero me olvidé. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que me resisto a mi propio análisis. Que voy a sesión, pero hay una parte de mí que no quiere. Y eso ni es bien, ni está bien, ni está mal. Es un mecanismo. Siempre va a ocurrir. ¿No? Que es algo que hace parte del aparato. De lo que es muy interesante en la interpretación de los sueños es que Freud nos va a presentar los elementos esenciales, ¿no? Que todavía no saca el super yo, pero nos va a presentar los elementos esenciales del aparato psíquico para decir todo eso son elementos normales del aparato, que están en el aparato y que tienen que funcionar. Después dice, ¿cuándo viene la enfermedad mental? ¿No? Si todo eso se entiende, cuando utilizo demasiado un mecanismo. Reprimo. ¿Ven que hay gente que está muy reprimida, que no quiere hablar, que siempre que habla está, cuidado que estoy hablando? ¿No? Entonces eso... Perdona, ¿eso no es una fobia social? ¿Cómo? ¿Eso no es una fobia social? Hay que estudiar el caso. ¿No? Yo digo que es una... Yo tomo ese ejemplo, ¿no? Porque claro, ese ejemplo que yo presento desde aquí, yo lo leo para dar el ejemplo, para decir, eso es una persona que reprime mucho. Está exagerando en la utilización de un mecanismo. Josefa me dice, bueno, pero si lo miras así, es una fobia social. Efectivamente, si lo miro aquí, puede ser otra cosa, y si escucho al paciente, ni te digo. Pero perdona, cuando más se sueña no es en el sueño REM. ¿Cómo? Cuando se... Cuando el sueño REM no es cuando más se sueña. En la parte más profunda del sueño. En la fase REM. ¿En la fase qué? REM. La fase REM. RAM, como el ordenador, la parte RAM, REM. ¿Qué es eso de la fase REM? La Perdón. fase más profunda del sueño. La fase más profunda del sueño. Freud dice que el sueño se fabrica justo antes de despertarse, para mantener el dormir. No, porque tenemos que ver, Josefa, que hay mucha gente que estudia el sueño. Entonces hay los neurólogos que estudian el sueño, que te ponen unas cosas así para saber, ¿no?, cuándo empieza el sueño y no sé qué. Pero el psicoanálisis no se ocupa de eso. La ciencia del psicoanálisis es un puntito, decimos, dentro de todo lo que se puede estudiar en el mundo, en el sentido que solamente va a estudiar el inconsciente reprimido. Ni siquiera todo el inconsciente. Porque dice que efectivamente hay otro inconsciente que, por ejemplo, la telepatía, un montón de fenómenos que uno no, que parece mágicos o qué sé yo. Dice, el psicoanálisis no se mete con eso. El psicoanálisis solamente estudia el inconsciente reprimido. ¿Por qué? Porque es el inconsciente fundante, es el momento donde hemos pasado de ser animalitos que éramos a seres humanos, hablantes, o con la posibilidad de hablar. Sí, no se levanta. Entonces vamos a decir que el olvido es el resultado de una censura. Es decir, que hay algo que mi conciencia no quiere saber. Porque claro, la censura también trabaja para mí. Es que todos están trabajando para mí. Entonces cuando la censura me hace olvidar el sueño, ¿no? Es porque yo no quiero saber de nada de eso. Incluso podríamos llegar a decir que no es una regla, que hay personas que nunca se acuerdan de sus sueños. Podríamos decir que siempre los olvidan. Puede ser. También otras veces decimos, ¿no?, que no me acuerdo nunca de mis sueños porque ¿a quién lo cuento? ¿Quién se interesa por mis sueños? Si no es nada. Mis sueños no es nada. O lo utilizo como materia prima para una novela. Sí. ¿No? Porque también hay sueños que dicen, esto lo escribo porque qué alucinante. Pero si no, mis sueños no son nada.
Y sin embargo, Freud dice es la vía regia al inconsciente. Es decir, que es la mejor carretera para llegar al inconsciente. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces lo que se hace en el análisis es interpretar ese sueño y ¿dónde está la sanación? ¿Dónde está la sanación? Dice, bueno, la sanación, ¿no? Es decir, que vamos a liberar, porque cuando interpretamos un sueño, vamos a decir, cuando interpretamos un sueño en análisis, es decir, que interpretamos un deseo. Un deseo que hasta ahí el sujeto no quería saber nada. Entonces, poco a poco, digamos, va a ir conociendo sus deseos, pero sobre todo va a ir fabricando su inconsciente. Porque lo que hace ese mecanismo, esa combustión, esos elementos, ¿no? Hay, vamos a decir, hay un relato, el relato del sueño, ¿no? Hay el relato del sueño, la asociación libre, el psicoanalista y la interpretación. Es una estructura que van a producir ¿qué? El inconsciente. ¿Cómo? El inconsciente está, ¿no? Sí, es que no. Como un ente. Para el psicoanálisis no. Porque claro que uno tiene, ¿no? El inconsciente existía antes de Freud. Pero el inconsciente de Freud es una producción, es un concepto. No es algo que existe así, inconsciente tengo inconsciente, no. O eso sería el inconsciente de Schopenhauer, o de otros pensadores, o de Descartes, ¿no? Que ellos también hablaban de inconsciente, pero era otra cosa. Aquí entramos en un campo donde lo que viene a decir es que el inconsciente se produce. En el sentido que él dice, si yo no hablo de ciertas cosas, no existe. Si yo engaño a mi marido y él nunca se entera, para él soy una mujer fiel. Pues el inconsciente es lo mismo. Si yo no voy al psicoanalista, no hay inconsciente. Hay otra cosa, no el inconsciente psicoanalítico, no esa producción. Para volver, no, porque no he terminado ahí de presentar, ahí porque cuando Freud sigue estudiando y dice, claro, me van a venir a criticar que el material que yo utilizo es un material olvidadizo, que se puede olvidar, que no es fiable, que te cuento mi sueño y al ratito no me acuerdo, lo olvido. Y dice, sin embargo, voy a utilizar esa materia como materia, ¿cómo la vamos a llamar? Como materia prima para el estudio. Porque Freud dice, lo que se acuerda, ¿no? Es lo que se acuerda y lo que se olvidó, porque a veces uno, ¿no? Cuenta el sueño y dice, y ahí me olvidé. Y ahí no me acuerdo lo que pasa, y sigue el relato. Y Freud dice, es ahí donde se olvidó que es interesante. Es ahí donde se olvidó, donde se ha producido realmente la censura. Donde ha trabajado más la censura. Es decir, donde realmente el material que nos interesa está ahí. Cuando me olvido, o cuando olvido la parte del sueño. Entonces dice, eso es para la escucha del psicoanalista. El psicoanalista no escucha todo el relato del paciente, no escucha toda la historia. ¿Escucha qué? La formación del inconsciente. Las formaciones del inconsciente. Escucha cuando el paciente cuenta un sueño, escucha cuando el paciente cuenta, aparece un lapsus en la sesión, un olvido, cuando viene a hablar de su síntoma, que también el síntoma es igual que un sueño, igualito que un sueño, o por lo menos el psicoanalista lo va a escuchar del mismo modo.
Pero ves, el síntoma ya aparece en la realidad material. Ya ha hecho, ¿no? Es decir, que el trabajo psíquico ha producido algo en la realidad. Ha salido del aparato psíquico, como con el lapsus, como cuando me equivoco, con el fallido, con el error. Todo eso son producciones del inconsciente. Ahí puedo decir, mira, aquí hay inconsciente, pero no vamos a saber de qué si no hay interpretación, ¿no? Ahora nos reímos cuando alguien hace un lapsus, ¿no? Freud ha introducido la verdad del lapsus en nuestra vida cotidiana. Alguien hace un lapsus y ya nos reímos, porque vemos que hay algo en él que le pasa con esa palabra, que ha fallido, ¿no? Que quería decir un nombre y ha dicho otro. Nada de Alzheimer, ni nada de no sé qué, ¿no? Lapsus, un efecto del inconsciente. Es muy interesante. Bueno, yo creo que sí. O sea, hace frío, ¿no? Sí, Ahí nos están maltratando, mira, pero han dicho que parece que todo el mundo es igual. Digo, en toda la biblioteca, sí. Como que puedo concluir, como que hay dos formas de olvidar los sueños, o sea, dos motivos. Uno evidentemente es cuando no se expresa, cuando no se cuenta verbalmente, el lenguaje no forma parte, si no lo cuento se olvida. Y la otra es la parte donde se olvida, que es la censura del inconsciente. Es como esos dos motivos o causas principales por el que se olvidan los sueños. Yo diría que la primera ni siquiera hay olvido. Cuando no se expresa. Si no se cuenta, ¿cómo sabes que hay un olvido? Por eso tenemos que hablar. Dice que nuestra vida es lo que decimos de nuestra vida. Si no hablamos, ¿dónde está? En nuestra cabeza. Hay que expresarlo. Hay que contarlo. Hay que decir las cosas. Una preguntita. Yo me he quedado en mi vida con esto. Freud decía que se sueña justo antes de despertarse. Yo, de hecho, estudié educación en Venezuela, por me sé que soy venezolana. Pero estudiando previo en mi secundaria, yo fui una alumna de muy buen desenvolvimiento en las matemáticas. En Venezuela se hace un examen final, al final del curso, y a excepción del que saca 19 o 20 durante todo el año, no se presenta. Pero es obligatorio presentarlo en el tercer año de bachillerato, obligatorio. Yo estaba haciendo mi repaso, como era buena estudiante, no hacía uno que otro ejercicio. Y hubo un ejercicio en la vida que no me salió y pasé toda la tarde estudiando con amigas, no salía, todo el mundo me llamaba, preguntaba. No lo supe hacer. Me acosté a dormir y en un sueño soñé la solución. Me levanté, eran como las 2 o 3 de la mañana, lo anoté porque eran fórmulas matemáticas, y me volví a dormir y me desperté en la mañana y le estoy contando, cónchale, soñé que que había encontrado la solución del ejercicio y que lo había anotado. Entonces me dice, no, es que aquí lo anotaste, me dice la persona que estaba preparando el desayuno. Aquí está. Y en eso digo, verdad, entonces sí fue verdad, lo soñé, la solución, mira, aquí está. Y llegué muy contenta a mi colegio, miren niñita, encontré la solución. Pero eso no fue antes de despertarme, sino como a mitad de la noche, puesto que después seguí durmiendo. Bueno, pero te despertaste. Me desperté para despertar, no es solamente para ir a desayunar. Claro, no, es que inclusive en ese momento recuerdo que contaba, yo ya hace muchos tantos años de esto, que yo decía que o inconsciente, no lo sé, me decía, me tengo que despertar para anotarlo porque si no, no me voy a acordar. Porque uno sabe que se olvida, ¿no? Que se va rápido. Y eso yo tendría... A veces uno se despierta durante la noche, tiene el sueño de ¡ah! Mira qué historieta, y se duerme ahí y ya no vuelve a aparecer. Claro, Entonces, bueno, pero cuando uno se despierta y empieza a escribir lo que ha pasado, y es verdad que durante la noche los sueños producen resultados, claro, que por supuesto que desvelan. Bueno, hay muchos
muchos científicos que dicen, no, o investigadores que cuentan que en la noche, en los sueños, han dejado aparecer. ¿Por qué? Porque durante el sueño, durante la noche, la censura baja el nivel. Se relaja. Está dormida la censura, adormecida, vamos a decir, porque sigue trabajando, pero está adormecida. Entonces sí que hay cosas que pasan que cuando estamos despiertos. Porque ¿qué pasa con la censura? No, porque cuando uno no habla, dice, no voy a hablar porque voy a decir una estupidez. Sí puede ser, pero si no digo la estupidez, tampoco voy a decir la frase siguiente, ni la frase siguiente, ni la frase siguiente, y quizás a la cuarta ya me sale una frase inteligente. Tengo que poder soportar decir 3 tonterías para poder ver y decir, mira, estoy orgullosa, por fin he dicho algo inteligente. Pero claro, tengo que poder soportar que hay 3 tonterías antes. Pero si no lo digo, no hay frase inteligente ni nada, y me quedo con la... Además, que muchas veces cuando uno hace así, no hablo, después vuelve y dice, ¿por qué no he hablado? Tenía que haber hablado, no sé qué. Hay que hablar, porque si no uno, y no solamente contar sus sueños, que no, si no es en un diván de psicoanalista, ¿no? Pero hay que hablar, ¿para qué? Para escuchar lo que uno dice. Para poder escucharse, si no uno piensa que lo que tiene en su cabeza, y además en su cabeza siempre es redondo, siempre hace la misma película. Uno se engancha en una película y repite la misma. Fantasea y ¡pum! Otra vez ahí en la peli esta. Pero si la cuentas, ya se deshace, ya es otra cosa. Por eso que a veces uno no quiere hablar, para que no sea otra cosa que lo que me imagino. Porque si lo cuento, lo deformo. Ya no es la peliculita esta, es otra cosa. ¿Y no será el sentido del ridículo que tenemos inculcado? El sentido del ridículo. Ridículo. A ver, yo no digo nada. ¿Ves? Muy bien, ¿ves? Pero claro, yo no digo nada y lo digo. Así tenemos que hablar. Y así lo dice. ¿No? Claro, ella dice, no, es que cada vez que hablo aparece el culo. Entonces no puedo. Por ejemplo. ¿No? Es decir, que siempre, claro, porque cuando uno habla, dice, me va a salir lo que no quiero esconder. Lo van a ver, lo van a escuchar. Y yo no quiero, entonces reprimo y no hablo. Pero ¿no será también que hemos tenido una educación completamente reprimida? Totalmente. Por supuesto que todo ha participado a eso, pero yo ahora tengo que tomar mi decisión. No voy a decir mi papá, mi mamá, que no sé qué, que la sociedad, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya soy mayorcito, ¿no? Y ya tengo que tomar mis decisiones y decir, ya soy responsable de mi vida. No voy a seguir echando la culpa, pero que efectivamente vivimos, y actualmente ni te digo, una sociedad reprimidísima. No podemos hablar. Pero no digas eso. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No se puede. Es una palabra. ¿Cómo que no puedo hablar? Solamente es una palabra. Una idea. ¿Que no te gusta mi idea? Lo siento, pero es lo que se me ocurrió a mí. ¿Ven cómo reprimen? Reprimen constantemente, no nos dejan hablar porque lo que me perturba lo que me dices. Me hace pensar en otras cosas que lo que en mi película. Entonces, cállate, no hables de eso. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, cuando hablas de la muerte, ¿no? Dices, he soñado con la muerte de mi madre. ¡Ah! Pero no digas eso, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Que hay cosas que no se puede decir. Entonces hay que aprender a relacionarnos con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Que si yo he soñado que he visto muerta a mi madre, no he matado a nadie. Es un sueño. Pero se pasa muy mal. Eso es otra cosa, es el tema de la próxima conferencia, los sueños típicos. ¿No? O si he fantaseado que a este lo echaba. ¡Ah! ¿Cómo dices? No, que no sé. Dije que quería asesinar. Ah, sí, verdad. Que ella era la asesina, ¿no? Entonces hay que poder, por ejemplo, llevarse bien con esos sentimientos. Porque ¿por qué está prohibido asesinar? Porque está prohibido. Porque es un deseo que tenemos todos.
Pero claro, reprimido, porque imagínate, si no fuese reprimido estaríamos todos ahí. Porque claro, ¿qué te crees? ¿El hombre primitivo cómo era? ¿Salvaje? ¿Caníbal? ¿Eran caníbales? Una pregunta, en ese caso tan extremo, el tú ser consciente de que quieres asesinar a alguien, ¿cómo te puede ayudar en tu día a día? No, yo no he dicho que te puede ayudar. He dicho... Consciente de ese deseo que tienes en un mundo inconsciente. No, que eso no ayuda. Digo que está en todo el mundo. Que hay uno que efectivamente puede llegar como Josefa a decir es que yo cada tanto tengo unas ganas de asesinar a alguien. Claro, pero quizás es una defensa que ella utiliza para estar segura de no pasar al acto. Porque cuando lo dice ya lo está haciendo. Al decirlo, lo hace. Pero sin matar a nadie. Y vamos, que si le había dado un empujón y la mandaba hasta allá, por debajo no. ¿Ves? ¿Y por qué nos reímos? Porque nos pasa a todos. Sí, anda, yo creo que era eso. Claro, ¿cuántas veces me gustaría? Mira, muy buena Juan, ¿qué tal? Bien, bien. Que ha venido. Pero, ¿no? Que es, claro, que son sentimientos que tenemos que poder hablarlos. Tenemos que poder hablarlos, no pasa nada. Digo, como, porque claro, Josefa eso lo dice y así no lo hace. ¿No? Bueno, es verdad que el ser humano no siempre es un enigma, es siempre una sorpresa y que el otro nunca podemos saber. ¿No? Porque muchas veces pensamos que el otro es un poco como yo. ¿Es verdad? Pero ni piensa como yo, ni tiene el mismo imaginario que yo, ni tiene los mismos padres, ni la misma historia, ni ha comido el mismo plato, nada. Entonces cuando me habla es algo diferente. Yo le tengo que escuchar porque es otro mundo lo que me presenta. No me tengo que comparar con él. Sino ¿qué hago? Pongo un espejo y le digo, no, entonces como si me hablase a mí. No digas eso, está mal. No, el otro me viene a contar su historia. Está en otro mundo, no está en el mismo mundo que yo. Como yo cuando hablo no estoy en el mismo mundo que el otro. Estamos cada uno en un mundo diferente. Digo, por eso tenemos que poder conversar, aceptar que el otro diga para nosotros burradas, pero es que es su mundo. Y su mundo no son burradas, son cosas normales. Josefa va por la vida diciendo que quiere asesinar a la gente. Por ejemplo, ella se ha prestado, ¿no? Ella se ha prestado, pero te quiero decir que para ella es algo normal. Habitual. Bueno, sí, perdón, te escucho. Sí, mira, hay un detalle que no me ha quedado claro, que quería un poco ver. Decías que en el sueño, en el ámbito del sueño, el nivel de represión, de censura, perdón, es mínimo, ¿verdad? Más bajo que durante el día, sí. Sí, pero claro, lo que yo entendí antes es que ese nivel de censura actúa en el consciente para sacar ese conocimiento del consciente y pasarlo al preconsciente. Entonces, lo que no me queda claro es que en el ámbito del sueño, como yo lo entiendo, no existe el consciente. Entonces, no entiendo muy bien qué nivel... Pero no existe, pero el consciente es cuando te despiertas, cuando tú te has dado cuenta que te has olvidado porque estás despierta, ya y consciente. Sí, esto lo entiendo, pero quiero decirte, y no entiendo cómo en el ámbito del sueño puede haber siquiera cualquier nivel de censura, porque entiendo que estamos en un ámbito de inconsciencia. Entonces, no entiendo cómo puede actuar ahí el nivel de censura, como... Claro, porque tú dices, ¿cuándo ocurre la censura? ¿No? Cuando tiene efecto la censura para que pase, es que la censura funciona siempre, incluso funciona desde el inconsciente al preconsciente. La censura está vigilando el proceso constantemente. ¿En el inconsciente? No, no obligatoriamente. Es que tenemos que pensar que hay. Freud va a producir teóricamente el funcionamiento de los sueños. Pero lo que pasa en nuestra cabeza no sabemos. Es teórico.
Entonces, teórico, lo que vemos, Freud dice, el mayor trabajo que se hace es cuando el deseo va a pasar de inconsciente a preconsciente. Ahí es el mayor trabajo. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir trabajo de formación? Es decir, que ahí interviene la censura. Desde el inconsciente al preconsciente interviene la censura. Y cuando no nos acordamos es, digamos, el último aletazo de la censura que dice, no, este no lo verás. ¿No? Porque el olvido es el último momento de la censura, pero la censura participa en toda la producción del sueño. Está todo el tiempo medio dormida, pero igual. Porque decimos que si el sueño llega deformado, ¿por qué ha actuado la censura? Es la censura que dice, no, esto no, eso lo deformas, eso no pones tu padre si no pones tu tío, para que no te des cuenta, aquí a tu tío no le ponemos un poco de barba, a ver si te lo disfrazamos, porque el sueño aparece disfrazado. En los sueños, la próxima conferencia, ¿qué hora es? Yo creo que es la hora. Sí, han dado las campanas. Sí, ¿no? Entonces, la próxima conferencia son los sueños típicos. Ahí vamos a ir viendo un poco el proceso de la formación de los sueños, porque ahí hemos hablado de un fenómeno del sueño. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, pero la idea era hablar del olvido de los sueños como un fenómeno del sueño. Pero claro, ¿no? Que no nos hemos detenido en hablar de cómo se va a transformar. ¿Cuál era el sueño? O cuando Freud interpreta. Porque en los sueños típicos, ¿no? ¿Cuáles son los sueños típicos? Que estoy volando. O después hay otro sueño típico que es, en general son sueños que tienen que ver con la infancia, es decir, que sueños que hemos hecho cuando éramos pequeños, ¿no? El sueño de que voy desnudo o desnuda o mal vestido, ¿no? Dice, eso es un sueño típico y tengo una vergüenza y hay un montón de gente delante de mí y además indiferente. Y yo tengo una vergüenza y además imposible esconderme, imposible correr. Dice, eso es un sueño típico. Típico quiere decir que muchos hemos soñado algo parecido, ¿no? Como volar, ¿no? También tiene que ver con... Bueno, lo dejamos por hoy. Entonces les agradecería si podéis, los que no es la primera vez que vienen, poder rellenar eso, aunque